Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. 1:22 de la tarde. Hoy queremos hablar precisamente de los riesgos que supone el trabajar durante las olas de calor y las altas temperaturas. Acabamos de pasar una ola de calor que nos ha dado un pequeño respiro recientemente y ya estamos viendo cómo de nuevo las temperaturas están subiendo. Según datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los accidentes laborales aumentan un 17% durante las olas de calor, afectando especialmente a los trabajadores al aire libre de sectores como la construcción, la agricultura, la logística o el mantenimiento urbano. Precisamente nosotros hoy queremos ver cómo podemos evitar estos riesgos asociados al calor extremo, cómo están evolucionando las medidas de prevención y sobre todo cómo se incorporan y nos ayudan las nuevas tecnologías a poder sobrellevarlas. Para ello vamos a hablar con Nuria Herrera, directora del LIRECO Intersafe, a quien saludamos. ¿Qué tal? Bienvenida, Nuria. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros. Igualmente. Como decía, venimos de una potente ola de calor que nos ha afectado en todos los sentidos a la mayoría de nosotros a la hora de trabajar, dormir, relacionarnos por estar más susceptibles y sobre todo pues tener en cuenta medidas de protección contra el calor como mantenernos hidratados, tratar de evitar la exposición al sol en las horas más cálidas y los aires. Es algo que ya sabemos, pero que muchas veces por nuestras condiciones laborales quizá no tenemos tan a mano. Entonces me gustaría que hablásemos un poquito de esto, de cómo afectan las olas de calor a nivel laboral. Bueno, pues tienen una incidencia clara y además año tras año esta incidencia es aún más elevada porque evidentemente cada año está haciendo más calor. Como tú comentabas, hay unas medidas que son más fácilmente reconocibles, que podrían ser medidas más organizativas, como intentar evitar actividades más duras que requieran un esfuerzo físico superior en horas puntas de 12 a 5 de la tarde. O, por ejemplo, tener que hidratarnos más a menudo para reducir nuestra temperatura corporal, estar bien hidratados y no sufrir ningún ataque ni ningún golpe de calor. Pero además, también es importante que elijamos bien qué equipos de protección usamos en esta época del año. Hay materiales que son mejores para usar en interior, hay otros que son mejores para usar en exterior, y es importante que hagamos una buena elección de los mismos, al igual que utilicemos accesorios como puedan ser cubrenucas o que tengamos siempre a mano una crema solar para continuamente, sobre todo los trabajos en exterior, nos podamos ir aplicando. Y además, como comentabas también, están las nuevas tecnologías como puedan ser las pulseras para los golpes de calor. Uh-huh. Estas pulseras, por ejemplo, lo que hacen es detectan cuál es tu temperatura corporal y cuál es la temperatura exterior, y cuando ven que tu temperatura corporal excede de unos grados, emite tanto señales acústicas como lumínicas y vibratorias para que automáticamente hagas un descanso, vayas a hidratarte, te vayas a la sombra y dejes esa actividad física que estabas realizando para evitar tener ningún golpe de calor. Uh-huh. Me gustaría preguntarte, Nuria, por la cuestión del por qué aumenta este 17%, que es un dato bastante significativo, los riesgos laborales, ya que las olas de calor pues al final se están convirtiendo en una constante cada año. Entonces quizá ya deberíamos estar incluso más acostumbrados, tener en cuenta esos consejos básicos, y aunque añadamos, como bien decías, esas pulseras que nos pueden ayudar con la nueva tecnología, pues al final es algo que ya deberíamos saber. Sin embargo, vemos que se produce este aumento en cuanto a los riesgos. Aumentan los riesgos, primero porque normalmente un calor excesivo, medir hasta qué parte del cuerpo aguanta ese calor o no lo aguanta es complicado, y a veces empezamos a perder facultades y eso puede permitir que bajemos la guardia. Bajamos la guardia y podemos tener tener menos cuidado al coger una herramienta, darnos un golpe con una viga si estamos en el caso de la construcción, y eso hace que aumenten esos riesgos laborales. Además, también es cierto que muchas veces es complicado cuando estás teniendo muchísimo calor. Hay veces que hay gente que en un momento dado pues se quita el casco y entonces puede caer algún ladrillo o caer algún producto que puede impactar contra ti mismo. Bajamos un poco la guardia porque ese calor nos hace perder un poco la concentración. Nos pasa también a nosotros en el día a día sin esos trabajos tan físicos, que en un momento de mucho calor pues te cuesta estar un poco más ágil mentalmente, y a lo mejor en un interior con aire acondicionado pues este impacto no lo tienes, pero cuando estás al exterior a 40 grados hora tras hora
pues evidentemente es fácil bajar la guardia en un momento dado. Entiendo, por ejemplo, algunos trabajos que se llevan a cabo en el exterior, como pueden ser los trabajos del campo, agricultura o ganadería, que ahí quizá tenemos un poquito más de libertad a la hora de adaptar nuestros horarios a las horas menos cálidas del día, trabajar un poquito más temprano. Quizás en la obra podemos llegar a estar un poquito más a resguardo, pero me viene a la cabeza aquellas personas que trabajan asfaltando o en las obras de carreteras que sí que están totalmente a la intemperie y que ahí al final pues poco margen de adaptación tienen. No sé qué podemos decirles a estas personas o si incluso tienen derecho a decirle a las empresas que hay ciertos riesgos que no quieren asumir, lógicamente. Bueno, las empresas yo creo que cada vez son más conscientes de estos riesgos y también intentan que aquellos trabajos que requieran pues toda la parte, por ejemplo, de poner alquitranes y demás que desprenden muchísimo calor, ya intentan hacerlo no a las 12 del mediodía o a las 3 de la tarde, sino que ya intentan hacerlo también a primeras horas de la mañana o a últimas del día, precisamente para evitar un poco eso. Hay productos, igual que hay la pulsera de calor, por ejemplo, hay chalecos que llevan motoventiladores internos que hacen que refresquen la temperatura corporal y no solo lo vemos en el mundo laboral, lo vemos también en el mundo del deporte con estos chalecos que vemos ahora en los mundiales, para refrescar y bajar esa temperatura corporal. Eso es lo importante, una hidratación máxima, que hagan pausas más a menudo, a lo mejor que en un día a día laboral en invierno, pues tienen que pausar más aún estas pausas para poder bajar esa temperatura corporal. Pues a ver si con todos estos recursos y consejos podemos llegar a disminuir esa cifra un tanto preocupante, que aumenten un 17% durante las olas de calor, que al final son, por así decirlo, casi tsunamis, porque es una tras otra y tenemos cierta capacidad de adaptación a las altas temperaturas, pero cuando se trata de obligaciones, pues tenemos que tomar muchas precauciones. Nuria, muchísimas gracias por atendernos y por ofrecernos todos estos consejos. Gracias a vosotros por dedicarle un espacio a algo tan importante como es esto, como es la prevención. Muchas gracias. Hasta ahora.